Hola, mi nombre es Denise Alessandra Aguilar Gallegos y el día de hoy vamos a hablar de las tendencias de la educación superior en el mundo, enfocado a la visión perspectiva de la educación en México. El contenido de la siguiente presentación está dividido en cuatro partes. La primera, vamos a hablar acerca del crecimiento de la educación superior en México para poder conocer las bases. Posteriormente veremos las tendencias mundiales de la educación superior, seguido de las propuestas de la UNED. Como primer punto tenemos el crecimiento de la educación superior en México. ¿Por qué para mí, Denise Aguilar, es importante hacer mención de este apartado? Puesto que para conocer y tener más información de nuestro país acerca de las tendencias que está enfrentando actualmente, pues hay que conocer de raíz todo. Y bueno, nuestro país tuvo un mayor crecimiento en la época de los años 70. En esa época empezaron a aparecer diferentes instituciones y se crearon nuevos programas académicos, además de que empezaron a surgir diferentes organizaciones que van de la mano con la educación superior. Entonces se considera que fue una época de mayor crecimiento en cuestión de educación superior. En la década de los 80, pues sí, seguía esa tendencia, pero pues sin embargo se presentó una crisis económica muy severa que hizo que se redujeran los recursos públicos que estaban destinados a la educación en México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? México tuvo un ligero estancamiento en esa época. No quiere decir que no haya avanzado ni que haya retrocedido. Sin embargo, que como la investigación, todos esos recursos de equipamiento, pues se vieron limitados, no se logró alcanzar lo que a nivel mundial estaban las tendencias en esa época. Eh, ya para los años Al final de la época de los 80 se fue construyendo un proceso de planificación y evaluación que alcanzó los años 90, la época de los 90. ¿Por qué se reconstruyeron o se construyeron? Fue con el fin de reformar el sistema de educación superior de nuestro país. A partir de esta época, las tendencias a las evaluaciones institucionales y a los programas se hizo más evidente y se creó la CONAEVA, que es la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior. Y actualmente, bueno, nuestro sistema superior se enfrenta al reto que representa la globalización mundial en cuestión educativa. Hay desafíos los cuales se superan realizando las transformaciones necesarias para alcanzar las metas. En mi punto de vista, bueno, pues lo que es la evaluación es un tema demasiado importante. Ahorita actualmente tenemos diferentes programas para evaluación, ya sea de maestros, de programas, de instituciones, lo cual me parece bastante indispensable para que nuestro país cumpla con las expectativas que a nivel mundial estamos enfrentando. Entonces creo que es un factor demasiado importante que no debería desaparecer, que deberíamos de seguir reforzando y que deberíamos de seguir evolucionando para poder estar a la par de otros países. Como segundo punto, tenemos las tendencias de la educación superior actuales que presentamos. Y bueno, como primer punto tenemos a Daniel Chubrensky, que él realiza una reestructuración de la educación superior en el mundo contemporáneo. Él hace mucha énfasis en la repercusión de los actuales procesos de la globalización en teoría de la economía. Él habla más del aspecto económico. Él hace mención de mercantilización de la cultura en las instituciones educativas, se refleja en nuevos discursos y prácticas que hacen hincapié en el valor del dinero, la mayor oferta de opciones, el análisis costo-beneficio, el saneamiento administrativo, la disminución de recursos, entre otros aspectos importantes que, bueno, a mi punto de vista pueden afectar o pueden beneficiar el aspecto económico. Y bueno, para mí es un área pues bastante importante en las tendencias actuales, pues sabemos que entre más recursos, pues mayores oportunidades de tener una infraestructura correcta, de tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una educación de calidad y completa. Por otro lado, tenemos a Simon Schwarzman, que él examina una serie de tendencias globales que conforman el desarrollo futuro de la educación superior. Él, o sea, sus puntos de vista o su investigación está más enfocada al contexto latinoamericano. Bueno, nosotros sabemos que existen diferentes aspectos
en los cuales pues las instituciones se ven obligadas a tener mayor transparencia en el funcionamiento de cada una de ellas, lo cual a mí me parece correcto. Debemos, como mencioné al principio, como se crearon estos sistemas de evaluación, entonces hay universidades que están sometidas a este tipo de programas y pues algunas universidades de Latinoamérica van en contra de esto. Entonces, allí es donde él ve que se contrapone a lo que pues la actualidad nos está exigiendo en cuanto a la educación superior en México y en Latinoamérica. Por otra parte, tenemos las aportaciones de José Joaquín Brunner, que, bueno, él señala que en la actualidad las presiones para reformar las instituciones educativas de educación superior en Latinoamérica provienen más del exterior que del interior de las mismas instituciones. Él también ha identificado tres problemáticas que enfrentan las universidades para tener un nivel competitivo y poder pues, responder a los desafíos que nos demanda la globalización. El primero es el tema del financiamiento, el financiamiento estatal. Él presume que pues ha sido insuficiente en la mayoría de las universidades o de las escuelas de educación superior en Latinoamérica. La segunda problemática es la gestión universitaria. Representan pues grandes diferencias en este rubro en las universidades de Latinoamérica y pues considera que las actuales formas de gobierno universitaria no son las más adecuadas para poder generar ese cambio y poder estar a la vanguardia con las universidades importantes que también hay en el mundo. Y como tercer problemática presenta la competencia global. Y pues bueno, esa ya la sabemos. Brunner identifica este rubro como una gran problemática, ya que la Universidad Latinoamérica enfrenta este desafío no solo a nivel interno, sino que a nivel mundial, puesto que la competencia de formación también está globalizada. Entonces, pienso que las tendencias de esta época pues son retos pues bastante importantes que estamos enfrentando en la actualidad. Así que debemos adaptarnos a las nuevas tendencias, voy a llamarlo copiar, pero no quisiera que fuera así, pero o tomar de ejemplo lo que ha funcionado en otras universidades para poderlo implementar en las formas de trabajo, al menos aquí en México, para poder lograr estar a la vanguardia y ser competitivos ante las otras universidades. Como tercer punto tenemos las propuestas de la UNESCO para una política de educación superior. Y bueno, para la UNESCO la educación superior constituye su principal actividad. Y una de las prioridades de la organización es el desarrollo de la educación superior. Ahorita vamos a hacer hincapié o vamos a ahondar más en dos documentos que nos presenta la UNESCO. En el primer documento, que es para el cambio y el desarrollo de la educación superior, es que se publicó en el año de 1995, pues ahí se reconoce que la educación superior se encuentra en un estado de crisis en casi todos los países del mundo, no nada más en Latinoamérica. Y se identifican tres tendencias muy comunes en estos mismos países en la educación superior, ¿verdad? Es la expansión cuantitativa, la diversificación de las estructuras institucionales y las restricciones financieras. Si nosotros hacemos una reflexión de lo mencionado ahorita con las problemáticas que había identificado Brunner en Latinoamérica, van muy de acuerdo a lo que aquí presenta la UNESCO. La expansión cuantitativa, diversificación de las estructuras institucionales, que es algo que va desde adentro, y pues las restricciones financieras. Pues bueno, todo lo económico puede afectar o beneficiar bien a las universidades. Y pues bueno, la UNESCO recomienda que las respuestas de la educación superior ante los continuos cambios que existen en la actualidad deberían de ser guiados por tres principios, que es la relevancia, la calidad y la internacionalización. Otro documento, como viene aquí el punto número 2, es la educación superior en el siglo XXI, que es visión y acción. Para su elaboración se tomaron como base los documentos y declaraciones de diferentes organismos
y conferencias que se llevaron en el mundo entre el año 1996 y 1998. En este documento se replican, bueno, o se toman en cuenta de forma más reflexiva y ampliada, pues algunas consideraciones y principios, hablando de la calidad, de la administración y el financiamiento. Y pues bueno, desde el punto de vista administrativo, el documento considera que las instituciones de educación superior, como los sistemas globales, deben estar compuestos en su interior por subsistemas de interacción y con múltiples interacciones en su entorno social. Como último punto tenemos la visión de la OCDE acerca de la educación superior mexicana. Quiero hacer mención que la OCDE es una organización que fue fundada hace más de 40 años, a la cual se integran más de 29 países. México formó parte de esta organización a partir de 1994. Los países que integran esta organización son países que están comprometidos en promover políticas de cooperación y expansión económica. Y bueno, el documento de la OCDE se divide en dos grandes apartados. El primero contiene un extenso diagnóstico de los sistemas de educación superior y media superior elaborados por la Secretaría de Educación Pública. El segundo apartado es la valoración de dicho diagnóstico por un equipo de expertos de la OCDE, quienes realizaron una serie de entrevistas a varias instituciones de educación superior en el país. Los expertos de la OCDE realizaron un análisis y plantearon 5 áreas críticas en las que las reformas se hacen manifiestamente necesarias, y las cuales son flexibilidad, pertinencia, calidad, personal académico y recursos financieros. Estos 5 actores, apartados, son importantes que trabajen para el bien común y lograr los objetivos que tenemos para la educación superior en nuestro país. Gracias. Para concluir, me gustaría cerrar con la frase de: la educación superior debe evolucionar constantemente para cumplir sus misiones. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque sí, definitivamente siempre debemos estar a la vanguardia, siempre debemos de buscar estar um, preparados para las competencias que nos presenta la globalización en la actualidad. Yo creo que como país tenemos muchísimas áreas de oportunidad. No considero que la educación superior en México sea mala. Sin embargo, tenemos mucha falta de recursos para que todos tengan el mismo derecho o la misma oportunidad de acceso a tener una preparación universitaria. Entonces, creo que se pueden hacer muchísimas más gestiones para que todos tengamos la misma oportunidad. Y pues bueno, es un tema que tiene mucho de qué hablar, tiene muchas áreas, pero esperemos que, que pronto nuestro país salga a notar mucho